esta serie de clases. Vamos a trabajar hoy el 11º principio. Vamos a dividirlo en dos partes. Quiero decirles que a la hora de preparar el tema, tuve que había mucho de lo que hablar. De hecho, al respecto de este principio, hay mucho de lo que hablar, varias ideas que trabajar. Sin embargo, espero haber hecho un buen trabajo en traer las ideas más... ninguna idea es más importante que otra. Ninguna idea es más importante que otra, pero las ideas que presenten cuál es la idea general del curso, la idea general del curso, y que de esa forma ustedes lleven una idea, digamos, bastante seminal, que de allí se desprenden varias otras ideas, varios conceptos, varias formas de entender, varias perspectivas de cómo entender la idea de eh, el castigo y la recompensa, que es el tema que vamos a hablar. Eh, Así que hice ciertas anotaciones para tener, digamos, un poco en orden las ideas en la cabeza y de esa forma poder transmitirle a ustedes lo que preparé para esta noche. Así que vamos a empezar a trabajar. No va a ser tan largo, no va a ser tan complicado, digamos. Filosóficamente hablando, sí va a tener algunos puntos que pueden ser más o menos difíciles, pero son ideas que de alguna u otra forma ya he dado acá a conocer durante estas clases. Entonces ustedes, digamos, y con la ayuda de Dios, van a conectar los puntos y van así poder entender el mismo hilo de todas las clases. Como siempre, el propósito del hasidismo es aprender uno de las ideas, quizás no el propósito esencial, pero sí el estilo del hasidismo es demostrarle al ser humano sobre la grandeza de Dios, sobre su grandeza. Y a la misma vez, mostrar al ser humano sobre la diminutez del ser humano. De esa forma se desarrollan dos tipos de impulsos hacia Dios. Uno es el impulso por querer saber más de Él, que se traduciría como amor, querer acercarse a Él, que implica conocerlo, saber más sobre Él, experimentarlo. Y el segundo es tenerle admiración. Generalmente esto es lo que se conoce como ira, como un temor reverente, pero en realidad, al fin y al cabo, detrás de ese temor reverente, lo que hay es una admiración que me hace pensar a mí un momento, si Dios es tan increíble, tan completo, tan cercano a la misma vez, entonces, ¿dónde queda mi existencia? ¿Qué es mi existencia? Precisamente el tema sobre que vamos a trabajar hoy, de Maimónides, sobre la sanción y recompensa, tiene que ver también con este punto, con estas ideas. Ustedes van a ver la forma de cómo el hasidismo explica esto. Primeramente, sabemos que Maimónides, como siempre repito, en su comentario a la sección Helek, la Mishnah número 10 en Sanedrin, la Mishnah que dice, Kol Israel yesh Helek l'olam haba, todos los judíos tienen parte en el mundo por venir, etcétera, etcétera. Maimónides establece y argumenta 13 principios
que él considera que son los puntos cardinales y el credo de la fe judía. Y quien no adhiera a esos principios, Maimónides establece que es considerado un min, es decir, una persona que no eh, blasfemo, apicorós, alguien, un apóstata, un blasfemo, alguien que no cree realmente en las ideas y que en un lenguaje más simple sería, quien no cree en eso, no, si cree en otra cosa, no es judaísmo, no es judaísmo. Eso es, digamos, la perspectiva de Maimónides. Uno de los rabinos que abordan los 13 principios desde la perspectiva hasídica, que cuáles son las ideas que están desarrolladas en los trabajos hasídicos, específicamente de Hasidut Chabad, que tienen que ver con los 13 principios, es que Hasidut no viene a decir, si no crees en esto, entonces estás fuera. Hasidut lo que viene a demostrar es cómo esos 13 principios son esenciales en el pensamiento judío. ¿Y por qué precisamente esos 13 principios son los que han tenido mayor éxito en la psique judía? Hay varios rabinos que plantearon principios. El famoso rabino Yosef Albo, etcétera, etcétera. Varios plantearon otros principios. Fuera del judaísmo, hablando históricamente, los caraítas también tienen sus principios. El judaísmo caraíta, no sé si llamarle judaísmo, también tiene sus principios. ¿Por qué son los principios, los 13 principios de Maimónides tan esenciales? ¿Cuál es la ventaja que tiene? No sea la palabra, no sea la ventaja, porque ¿cuál es la cualidad que tienen los 13 principios? Que se sobrepusieron sobre otras opiniones y son los que hoy en día, cuando usted le pregunta a un judío cuáles son los principios del judaísmo, no le va a decir 3, no le va a decir 10, no le va a decir, te va a decir 13. O sea, no se lo sabe de memoria, pero se sabe que son 13. Si es tan importante, entonces conectémoslos con nuestra clase. Una de las ideas que Maimónides trae en varias de sus obras con respecto al servicio a Dios es que, y de hecho lo menciona también en su comentario a la Mishnah, la Mishnah acá en la sección de Helek, él dice que una persona, cuando un niño está pequeño, le damos premios para que él pueda hacer las cosas que él necesita hacer. La educación, para que se eduque, para que haga la voluntad de papá, de mamá, etcétera, le damos premios. Pero una vez que crece y él ya comprendió las razones más profundas, no necesitamos estarle dando premios. Entonces, igual, el ser humano, la persona, y esto es en base a Pirkei Avos, que dice, al tío que al menas de Kabel Pras, al menas de Kabel Pras, no sirvan al patrón para recibir el pago. Maimónides establece esto mismo. Él dice, no, hay que servir a Dios no por los que vayamos a recibir, no por lo que podamos obtener, sino hay que servirlo por amor. Por amor. Muy lindo. Filosóficamente hablando, excelente. Teológicamente hablando, muy bien. Sin embargo, Maimónides viene y en sus 13 principios establece que Dios premia a aquellos que cumplen su Torah y castiga a aquellos que transgreden su Torah. Lo primero que surge en nuestras cabezas es que, bueno, para poder tener el beneficio divino, tenemos que portarnos bien. Primeramente hay que saber cuál es la Torah de Dios. Bueno, y si pasé
lo que él dice, también hay que estudiar y saber qué es lo que se me va a venir encima. ¿Cómo es entonces? ¿Cómo conciliamos ambas ideas? ¿Cómo es que el mismo Maimónides que dice, por un lado, no hay que servir a Dios para obtener algo? Pero sin embargo, me, me estás diciendo que si no sirvo a Dios por cierta forma de interés, entonces no estoy vinculado a esa fe esencial del judío. Eso se va a aclarar, no hoy, pero sí en la siguiente clase. Pero se va a empezar a aclarar, no de forma completa, por qué es este principio uno de los principios esenciales del judaísmo. Entonces entendamos algo. Punto número 1. Para ir a empezar dándole luz a esta pregunta y empezar a entender cuál es la idea detrás de este principio de Maimónides. Primeramente, lo que plantea este principio es que las acciones del ser humano realmente importan. Realmente lo que el ser humano hace, ya sea positivo o ya sea negativo, ya sea que se abstiene de hacer algo negativo o que no se abstiene de hacer algo negativo, tiene un impacto en todas las áreas de la vida, tanto emocionalmente como físicamente, no solamente para la persona misma, sino también para sus círculos cercanos. Y no solamente para sus círculos cercanos, sino que es como el juego de dominó, que cuando una pieza, cuando están todos los dominó en orden, simplemente hay que darle un empujoncito a la primera pieza y el resto se cae. Esta idea, ¿a dónde la encontramos escondida? Dios le dice a no sé quién, hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. No se sabe a quién. Jesús te explica en base a un versículo en Mishlei, perdón, el versículo, que Dios todas las cosas las puso en el corazón del hombre. Toda la creación la puso en el corazón del hombre. ¿Qué quiere decir corazón? Generalmente corazón se entiende como sentimientos. En el Tanaj, primeramente significa los pensamientos de las personas, la mente, lo que nosotros llamamos la mente hoy en día, y también alude, pero ya eso es una explicación más profunda, alude a los sentimientos. Pero siempre que ustedes encuentren la palabra corazón, principalmente significa la mente. La esencia humana, según explica Hasidut, está vinculada y fue creada de forma que todas las cosas que hace tienen un efecto en todo el mundo. Es decir, en la materia física y también en lo impalpable. Hablemos de la mente, los sentimientos, las ideas, en el consciente, el subconsciente. Es decir, que desde estas perspectivas sabemos a quién le estaba diciendo Dios hagamos al hombre. Dios le estaba preguntando a cada nivel de la creación, vamos a hacer el ser humano y todos los elementos de ustedes los vamos a poner en él. Es decir, como que Dios le estaba preguntando al polvo, vamos a hacer al ser humano. Y características tuyas también las va a obtener él. Pero a la misma vez, debido a que son del mismo elemento, el ser humano va a tener capacidad de poder modificarte.
Es decir, que esto que el ser humano tiene la capacidad de poder sembrar un árbol, se ve tan sencillo, muy sencillo. Detrás de ello, se encuentra la capacidad de elección de Dios. Dios también elige. Por eso nosotros también podemos elegir. Él elige también. Dios eligió crear el mundo. Eligió crear al ser humano. Entonces, una persona que va a sembrar un árbol, ¿qué tiene que hacer? Tiene que afectar físicamente, tiene que limpiar el lugar, pero todo eso, ¿cómo es que se le da permiso? Eso viene de lo divino, viene de Dios. Hay un midrash, ahora se me viene a la cabeza. Quizás eso es lo que quiere decir el midrash. Quizás, digamos, no no vengo a explicar midrashim, no soy nadie, no puedo explicar midrashim, al menos que lo aprenda y lo repita, pero quizás tiene que ver con ello. Dice que Adam Rishon, Adam el primer hombre, fue creado del polvo para que en el momento que muera pueda, pueda mezclarse junto con el polvo. Quizás tiene que ver con eso. Es decir, que cada cosa que la persona hace es porque Dios es la elección de Dios. Dios eligió que el ser humano tenga la capacidad para que sus acciones ejerzan un cambio y una modificación en el mundo. No solamente a nivel físico, sino también a nivel espiritual, a nivel mental, a nivel emocional. Acá vemos entonces que sanción y recompensa, a pesar de que suena negativo y suena tan invitante, es algo que no es un tema que pase tranquilamente por la garganta. De pronto empieza a hacer y empieza a mostrarnos otra cara distinta. Sanción y recompensa. Y lo que Maimónides está tratando de decirnos es que Dios quiere tener una relación tal cual con el ser humano. Y le da el permiso, el empoderamiento de que el ser humano lo que haga afecte la creación de Dios. Porque miren esto, si la creación es creación divina, ¿cómo es que el ser humano tiene la capacidad de influir, ya sea para bien o para mal, en la creación? Tiene que haber lógica, llegamos a la conclusión lógica, que Dios tuvo que haber escogido que fuese así. Lo cual nos hace más responsables. Lo cual nos muestra que realmente lo que hacemos realmente importa. Hasidut va un poco más allá. Explica lo siguiente, Hasidut. Esto que Dios le dio al ser humano la capacidad para que vea que sus acciones realmente importan y tienen un efecto, viene de la bondad divina de Dios. ¿Por qué? Cuando una persona va a trabajar y se levanta todos los días y recibe al final su quincena, los que van a recibir el aguinaldo, ahora, el aguinaldo, la quincena, el mes, ¿cómo se sienten cuando reciben el pago? Sienten que todo el esfuerzo que hicieron durante esos 15 días, ese mes, realmente vale la pena. Cuando Dios le permite al ser humano que la creación sea influenciada y sea modificada, tanto a nivel espiritual como a nivel físico,
Dios le está dando al ser humano el chance de que él pueda sentir que lo que hace realmente importa. Entonces alguien podría ir por la calle y decir, bueno, pero hoy no me siento inspirado a dar acá. No me siento inspirado a hacer una buena acción. No me siento inspirado a ayudarme a mi vecino con el auto que no le enciende. No me siento inspirado. Esa acción no solamente es algo que se hace y queda en el momento, sino que es algo que es una acción que tiene repercusión eternamente. Eternamente. Ahora, cuando hacemos una acción, hay dos cosas que están entrelazadas. Una es la intención con que lo hacemos, la dirección mental con que lo hacemos, y lo otro es la acción concreta misma. Debido a que Dios le da libre albedrío al ser humano, y el libre albedrío implica un esfuerzo de parte del ser humano, por eso Dios da una recompensa. Y si la persona no utiliza ese libre albedrío, entonces también hay una sanción. ¿Qué pasa con las acciones que hacemos y tenemos intenciones correctas, intenciones buenas, preceptos, cuando se vive un estilo de vida Bnei Noach? ¿Qué pasa con cómo Dios premia la buena voluntad que tuve? ¿Y cómo Dios prueba la acción misma? Estamos hablando de dos cosas. Por un lado, las buenas voluntades es el alma, es algo espiritual. Por otro lado, quien hace la acción concreta es el cuerpo. ¿Cómo hace Dios para darles su pago a cada quien? Entonces, de la siguiente forma. El pago por la buena intención, por la forma en que uno pensó que iba a hacer algo, se da en lo que se le llama el paraíso, el Gan Eden, el cielo. Luego de 120 años, 120, agreguémosle unos pocos de años más, la persona parte del cuerpo y lo que es eterno es el alma. El alma entonces va a disfrutar de ese pago espiritual. Para Maimónides, ese es el mundo por venir. Vamos a entrar un poco en discusión. Para Maimónides, el pago máximo es el pago espiritual, en el paraíso, en el Gan Eden. Ahora, el pago físico, ¿cuándo es el pago físico? En el mundo por venir. El mundo por venir es la época de la resurrección de los muertos. Para Nachmanides, no posterior a Maimónides en tiempo, una generación luego, el mundo por venir es ese, como lo acabo de decir. Y ahí es donde se da el pago máximo. Entonces tenemos una discusión. Maimónides dice, el pago máximo es espiritual, es, no es el mundo físico, no es acá, no es en esta dimensión física. Nachmanides dice, el mayor pago es la resurrección de los muertos y es en el mundo físico. Hasidut se inclina por Nachmanides y dice,
el pago máximo se va a dar en cuerpos físicos, con almas en cuerpos físicos, en la resurrección de los muertos. ¿Cuál es la razón? Ahora, ¿por qué? Porque el alma es la que hace las acciones espirituales, por así decirlo, las cosas no palpables, lo que el otro no puede ver, la intención que, cuando hago una mitzvah con una intención, el otro no lo ve, eso se paga espiritualmente. Ahora, pero quien hace la acción realmente, ¿quién es? El cuerpo físico. Entonces, hacer que el cuerpo físico lo hizo también requiere un pago. El pago es en la resurrección de los muertos. Maimónides opina que el pago máximo es espiritual. Nachmanides opina que el pago máximo se da en el mundo material, en el mundo físico. Y Hasidut se inclina por Nachmanides. Y define que es de acuerdo a que el pago máximo será de acuerdo a la opinión de Nachmanides. Voy a explicar por qué. El deseo más profundo de Dios no se encuentra realmente en los mundos espirituales. Porque los mundos espirituales son solamente una extensión de divinidad de Dios. Pero Dios mismo, tal cual Él, no se revela en los mundos espirituales. Es por eso que, no sé si han escuchado en algunas clases, el Gan Eden se compara como a un lugar donde uno llega, pero de acuerdo a lo que uno hizo en el mundo, así va a ser el lugar donde va a disfrutar la presencia divina. ¿Cuál es el propósito de ese ejemplo? Entender que el Gan Eden es limitado. Que por más que uno esté disfrutando de la presencia divina de Dios, uno no está disfrutando de Dios realmente, sino de una reflexión de Dios, pero no Dios tal cual. Entonces, hay cierta limitación, que de acuerdo a las acciones, de acuerdo a las intenciones emocionales, mentales de la persona, así es el pago. Así es el lugar que va a tener en el gran concierto. Es limitado. Entonces, como que no suena tan bien irse al cielo. Entonces, aquí hay una gran diferencia, el Havdil, entre el judaísmo y otras fes. Otras creencias dicen, digamos, si ustedes hacen lo que nosotros decimos, vamos para el cielo. El judaísmo es completamente al revés. Cumplan con la Torá y nos quedamos acá. Y no solamente nos quedamos acá, jalamos al cielo hacia acá. Fíjense bien. Dios no. Ángeles enteros todo el día lo alaban, no sé cómo hacen, los coros que cantan, las melodías, todo el tiempo. Los astros se postran ante Dios, es decir, que hacen exactamente lo que Él quiere. La voluntad, el deseo más profundo de Dios no se encuentra en eso. Se encuentra en el mundo físico. Y donde está su mayor voluntad, es ahí donde está Él tal cual. Es decir, que el mundo físico, si bien es cierto, esconde esa espiritualidad que posee, la esconde, por naturaleza la esconde. Pero esa naturaleza que tiene el mundo físico de esconder a la manifestación de Dios es porque en el mundo físico y en el cuerpo físico tal cual se encuentra no revelaciones de Dios, sino Dios mismo. Entonces la ventaja que tiene lo físico sobre lo espiritual es mayor.
Y por eso es que Nachmanides explica, Nachmanides dice, el pago mayor no es recibir revelaciones espirituales por muchos años, sino el Rebbe, entre paréntesis, el Rebbe trae, ¿para qué vamos a molestar a tzadikim y a gente que falleció ya hace miles de años y que tienen miles de años de estar en Gan Eden disfrutando de la presencia divina? ¿Para qué los vamos a molestar a traerles un cuerpo físico? Entonces tiene que haber algo en lo físico, en la materia, que es mayor que estar en los mundos espirituales, en Gan Eden. De ahí que cuando la persona hace algo, precisamente una acción buena, una mitzvah, una sonrisa, una acción de bondad, o se abstiene de hacer algo negativo en el mundo físico, está disfrutando en ese momento, a pesar que no lo siente, está disfrutando de Dios tal cual. Y ese disfrute, esa experiencia, no la va a tener en el cielo. Por ende, la próxima vez que la próxima vez, siempre estamos en una pugna de hacer lo correcto, rechazar lo que no se debía hacer moralmente, espiritualmente, todo está interconectado. Que sirva esto como una inspiración para que sepan que es acá donde Dios quiere hacer su morada. ¿Qué significa su morada? Que se sienta cómodo. Y le toca a quién, y ahí le toca a quién, le toca al ser humano. Le toca al ser humano hacer esa morada para Dios. Le toca a ustedes, le toca a mí. Si no, ¿qué chiste habría en estar acá todo este tiempo? Bueno, Dios deseó, el Midrash dice, Dios deseó que, a ver, ¿cómo inicia el libro de Bereshit? En el principio creó Dios, cielos y la tierra. Cualquiera que sea la traducción, todo el mundo sabe eso. Si le preguntamos a alguien, ¿por qué, ¿por qué crees en Dios? Religiosamente, la respuesta teológica es, bueno, porque Bereshit lo dice, el Génesis lo dice, Dios creó. Filosóficamente, también la respuesta puede ser, bueno, todo tiene una causa, y al ser que el universo tiene un inicio, tiene una causa, y tuvo que haber habido, tiene que existir una inteligencia superior, que sea la causa precisamente de la creación, a eso lo llamamos Dios. Entonces, ¿por qué crees? No, porque Dios creó. Todo se resume a Dios creó. Y es que es muy importante entender las ideas de la creación. La mente judía va más allá. La mente judía se hace la pregunta, ¿pero por qué creó? ¿Qué le importa? Estaba tranquilo. No tenés que estar lidiando con cada uno de nosotros, con nuestros berrinches y nuestros problemas y nuestros asuntos y lo que necesitamos y lo que no necesitamos y que no creemos en Él. ¿Y dónde está Dios? ¿Qué le hacía falta? Realmente esa es una pregunta judía. O sea, ¿qué hay detrás del versículo primero de la Torah? Eso está en el Midrash, Midrash Tanhuma. Dice, Ni la Dios, antes de crear el mundo, era absolutamente perfecta su ser.
pero tuvo un deseo esencial, no un deseo porque le hacía falta algo, un deseo esencial, como cuando nos da ganas de hacer algo. No necesita una razón lógica. Alguien me decía, una de estas, em, hace 2 semanas, dice mi marido, la esposa de alguien, mi marido dice que los noágidas pueden hacer esto y por eso lo está haciendo. Entonces le dije, bueno, usted y yo sabemos que él no hace eso porque se le permita al noágida hacerlo. Él lo hace porque él quiere. ¿Vieron esa gente que buscan argumentos para poder hacer cosas que les gustan hacer? O cuando le preguntan a alguien, ¿y usted por qué se quiere casar? Bueno, lo que pasa es que el amor es un ideal tan grande y realmente me gustaría tener hijos, o un poco más religioso, más, sí, más, eh, más, ¿cómo se le llama? Pegado al mundo del judaísmo. ¿Y por qué tiene que tener hijos? Es que lo que pasa es que quiere tener hijos que cumplan Torah y mitzvot, y que no, uno se quiere casar porque quiere casarse, punto, porque se siente solo. Y está bien sentirse solo. Ese es un deseo esencial. Ahora, no es comparable el deseo que la persona se sienta solo. Dios realmente estaba solo. Y tuvo un deseo de crear al ser humano. Y no solamente de crear al ser humano, sino que creó por etapas y etapas y etapas hasta generar un mundo físico, un mundo material. Y es ahí donde él decidió estar cómodo, ser tal cual es. ¿Dónde es eso? No es en el Ganeide, no es en Atzilut, no es en Yetzirah, no es en ninguno de los mundos espirituales que la Kabbalah y el Hasidismo traen, es acá, en este mundo físico. Por ende, lo que ustedes y yo hacemos realmente importa. Lo que ustedes y yo hacemos realmente, absolutamente importa. Porque le importa y tiene que ver con Dios mismo. Y de allí que la Kabbalah trae que cuando una persona hace una acción mala, crea un ángel. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? ¿Porque somos superpoderosos? Bueno, sí, pero ¿por qué? Que Dios así le dio, así lo escogió. Por eso dice el versículo siguiente, en Génesis, luego que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, etcétera, 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 etcétera. ¿Para qué? Para que juzgue, para que se involucre y lo que él haga tenga un efecto en la creación. En la próxima clase vamos a seguir hablando respecto a este tema. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rab. Impresionante clase la de hoy, con muchas preguntas. Creo que a todas las personas que estamos en la sala nos ha dejado con varias y ya están empezando a levantar las manos. Así que, si nos permite dar oportunidad a este espacio de preguntas y respuestas para que podamos tener esta interacción. Tengo aquí levantada la mano del estimado Francisco. Adelante, estimado Francisco. Muchas gracias, mi estimado. Quisiera dejar el lugar a estimadas Socorro, estimada Alicia, como decimos, ladies first. Adelante, estimada. Ok, perfecto. El estimado Socorro, adelante. God bless you. Muchas gracias. Dios le bendiga. Shalom, Rabino. Bueno, dos preguntitas muy sencillas. Cuando se habla de voluntad, también tiene que hablarse de interés, porque es que el querer hacer el bien o el hacer el mal tiene que estar inmerso en un interés. Si estoy equivocada, Rabino, me dice, por favor, entiendo de esta manera. Mi accionar me afecta y afecta al mundo. Un mundo que, como lo veo entonces hoy, como está el mundo, estamos perdiendo el examen, digo yo. Y hasta dónde ese accionar mío
Por ejemplo, si yo hago el bien, Hashem a través de mí está haciendo ese bien. Pero entonces si yo hago el mal, a través de mí Hashem está haciendo ese mal. Y entonces yo diría que no tanto como marioneta, ¿cierto? Pero hasta cierto punto se podría pensar de que Dios está dándose a través de mi accionar, o bueno o malo. Y todo también depende, no solamente de esa voluntad que yo quiero hacer, pues lo puedo hacer porque Dios me manda a hacerlo o porque quiero hacerlo, y también tiene que haber un interés. ¿Estoy errada o cómo entender que el mundo está afectado por mi accionar que viene de un pensamiento, una palabra y que se ejecuta en una acción? Porque es difícil, entiendo la dificultad de entender que mis acciones son las que están haciendo el mal y el bien. Y el problema está en que hemos aprendido, la religión nos ha enseñado a ser muy, muy humildes, a adorar a un Dios que Él es el todopoderoso, el todo absoluto, el todo, y que lo que nosotros hacemos es como algo separado de Él, en el sentido de que de frente a ese Dios inefable, mis acciones no importan, lo que yo hago es lo que yo hago. Entonces, tiene dos opciones. Creer que por un lado está Dios y por otro lado está lo que yo hago. O pensar que solamente Dios es el que está haciendo y yo simplemente soy una marioneta. Alguien me hacía una pregunta. Tiene que ver con libre albedrío. Cuando mi actual esposo me cortejó, ¿yo escogí o no escogí? ¿Por qué? ¿Por qué me hacía la pregunta? Miren bien lo que le estoy explicando en esta historia. ¿Yo escogí o no escogí? Porque le voy a decir algo, Rabino. Bueno, no nos está yendo lindo en el matrimonio. Entonces, intuí que la conclusión era, si no nos está yendo lindo en el matrimonio, pero Dios fue el que escogió esta pareja para mí, entonces yo me quedo. Pero si yo escogí, entonces puedo pensar en, no sé, no sé qué vaya a pensar, no sé qué vaya a hacer la persona, no sé. Pero intuí que esa era la idea. ¿Por qué? Porque nos enseñaron a un Dios que Él es todopoderoso, absolutamente poderoso. Entonces, eso significa que nosotros somos marionetas y que lo que hacemos realmente solamente es Él a través de nosotros. Ahí viene Maimónides y responde, el mismo Dios que le dijo al fuego que arde es el mismo Dios que le dijo al ser humano, tené libre albedrío. Nosotros no podemos comprender eso. A nivel... Ahora, Hasidismo va más allá. Hasidismo explica, al ser que Dios tiene un deseo de habitar acá, entonces, ¿quién requiere de quién realmente? ¿Dios de nosotros o nosotros de Dios? Entonces, hay una opinión en el hasidismo que va a decir, ¿es Dios realmente el que nos necesita? Entonces, cuando yo hago algo negativo, estoy haciendo una destrucción no solamente en mi mundo, en mi ser o en mi sociedad, sea lo que sea, sino que es como decirle a Dios, no me importa que me hayas creado. No me importa que me hayas dado la existencia, no me importa que me hayas dado vida, no me importa nada. Vos me importa cero. Es al revés. Dios requiere que nosotros hagamos del mundo un mundo
civilizado. Sobre todo Benei Noach. Benei Noach es la misión de Benei Noach. Entonces, no se trata de qué es lo que está haciendo él a través de mí. No, ¿qué estoy haciendo yo para él? Por ende, el interés se vuelve un interés divino. Porque si yo estoy claro de que él tiene un deseo y requiere de mi acción, a mí no me importa saber cómo es que él se las arregla para que yo tenga esa capacidad. Él se las arregla. En otra clase, si chequen el libre albedrío, ahí expliqué cómo es que se las arregla para que a la misma vez tengamos libre albedrío. Realmente no importa. Cuando uno encuentra maldad en el mundo, decía, el mundo hoy en día está. La pregunta no debe ser por qué ocurre eso. La pregunta debe ser interna y es, ¿qué puedo hacer yo para reparar eso? Entonces, al ser que requiere algo de mí, entonces vinculémonos con el tema de la plegaria. Entonces, cuando voy a hacer la plegaria, llego con el interés más profundo que puede existir, el interés mismo de Dios en mí, y decirle, Dios, tú requieres de mí que yo haga una morada para ti. Para hacer una morada para ti, requiero de los recursos y este físicos. Dámelo, los requiero. Si necesito sanidad mental, necesito sanidad mental. Si necesito dinero, sanidad mental se puede obtener o a través de un milagro, o también a través de un milagro, pero de un doctor, de un terapeuta. No hay diferencia física, espiritual, no importa. Los recursos que uno requiera y ese interés ya no es un interés ulterior, no es un interés para llenar mis propios deseos, sino para llenar el deseo de él. Entonces la moneda sí, ahora es la otra cara de la moneda. ¿Se entiende? Gracias, Rap. Yo me estoy leyendo el libro de Rabino Arush, que tiene que ver con este tema que usted nos está dando, que se llama Una nueva luz de la voluntad, y hablabas precisamente de esto y me alegra porque me aclaró tantas, porque yo lo he leído 3 veces, 37 páginas, no he podido pasar de ahí. Con la clase que usted nos dio ahora, me hizo entender mucho. Muchas gracias, Rabino. Fue un placer. Muchas gracias, Rab. Estimada Alicia, adelante, tiene la palabra. Sí, gracias, don Israel. Buenas noches, Rabino. El Rabino, mi pregunta es, ¿Dios estaba solo o se sentía solo? Estaba solo. Entonces, ¿qué campo ocupan los ángeles? Los ángeles son creación. ¿Pero estaban Antes con de- él antes de la creación? ¿O No. Los ángeles son parte del proceso creativo. Los sabios cuentan, en base al versículo de que en el tercer día fueron creados las aves, los seres alados. Trae el Midrash, que en ese día también fueron creados tanto los seres alados físicos como los seres alados, no es literal, espirituales, los ángeles. Los ángeles, los demonios, el Gehinom, todo, aparte de Dios, fue creado luego de ese deseo. Anterior a ese deseo, solamente estaba Dios. Solo, como cuando uno está solito en la casa, con los pies cruzados en el sofá, nadie le molesta, ¿verdad? Pero después de 2 horas de estar así, después de una semana, después de un mes, la gente cae en depresión. No es ¿por qué? Porque no es suficiente. Es decir, que una cosa es existir. Alguien puede estar en una isla,
absolutamente solo. Entonces, no necesita de nadie, no requiere de nadie, nadie le molesta. Así estaba Dios. De eso es lo que Maimónides dice, que eso, Maimónides, ¿cómo inicias Mishneh Torah? Mishneh Torah dice, hay un Nimtza, hay un ser cuya existencia es perfecta, es inefable, completamente, absolutamente es perfecta. Es allí donde se habla de perfección. Es allí donde se habla de no requiere de nada, ni nada la antecede. Es allí. Pero cuando se trata de sus manifestaciones y cómo se sintió, es ahí donde viene el ser humano, a llenar ese vacío, si se podría decir. Nada más que es un deseo esencial. Hasidut explica que eso nosotros lo vamos a experimentar de forma manifiesta en la época de Mashiach. Sin embargo, ¿por qué esperar hasta la época de Mashiach cuando hoy en día no puede ser? Entonces, para que el mundo físico fuese creado, este es el trabajo de la Kabbalah y el Hasidismo, explicar ese proceso creativo. Dios tuvo un deseo, y a partir de ese deseo empezó a manifestar de él mismo y a emanar de él mismo y a crear a partir del mismo, pero no fue así, no fue, para que nosotros lo entendamos, no es algo simplemente de golpe. Tuvo un deseo, pero el deseo requiere de un diseño. Y así como el diseñador agarra las ideas de una persona y diseña, por ejemplo, cuando hicieron el logo de Fundación Or HaHaim, ¿cuál fue la idea? Bueno, se diseñó algo. Pero el diseñador, bueno, hoy en día el diseñador y el que hace en la práctica, el diseñador puede diseñarlo, digamos, en la computadora, pero ¿quién imprime? Otra persona, alguien más, una máquina, o en una construcción. El diseñador, el arquitecto, no es el mismo que construye. Entonces, Dios tuvo un diseño, tuvo el mapa de esa creación, los planos. Pero los planos tuvieron que llevarse a creación. Eso es el proceso creativo. De eso habla, digamos, hasta cierto nivel la Kabbalah, y en detalles, por detalles y por menores habla el Hasidismo. En ese proceso, los seres no palpables fueron creados también. Llámense los ángeles. La mente fue creada, la capacidad de que hubiesen mente, la capacidad de que hubiesen entes que se sienten a sí mismos como separados de Dios, etcétera, etcétera. Entonces, hasta antes de eso, Dios estaba, Adon Olam, Asher Malach, antes que fuera creado, estaba solo Él. No habían ángeles, no había cielo, no había infierno, no estábamos nosotros, no había Zoom. Okay. Gracias, Rabino. Perfecto, Rab, muchas gracias. Estimado Francisco, tenías tu mano levantada, le doy la palabra. Le voy a dar la oportunidad, estimada Rosmar, y ya después ya sigo yo. Bueno, adelante, Ok, estimada. perfecto. Estimada Rosmar, adelante. Buenas. Hola. Yo soy la hija de Rosa María. Sí. Mi mamá tuvo una urgencia, entonces yo voy a poder, estuve en la clase. Perfecto. Yo tengo una pregunta. Nosotros los seres humanos tenemos el libre albedrío, pero si Dios ya sabe lo que pensamos y lo que vamos a hacer,
cómo actúa ese libre albedrío. Excelente. Te voy a dar un ejemplo. ¿Tú sabes lo que papá y mamá va a hacer mañana, en general? No, no mucho. Bueno, se van a levantar, van a comer, por lo menos sabes algunas cosas de lo que van a hacer, ¿verdad? Tu conocimiento, que tú lo sepas, ¿es un impedimento para que ellos no cambien de planes? Perdón, ¿qué pasó? ¿Me lo puedes repetir, por favor? Tú más o menos sabes lo que van a hacer tus padres mañana, ¿verdad? Ujú. Tu conocimiento, ese conocimiento que sabes que papá y mamá van a hacer algo mañana, ¿ese conocimiento impide en la práctica que tus padres no cambien de opinión y hagan otra cosa? No, no. Entonces, igualmente el libre albedrío, que Dios sepa lo que tú vas a hacer mañana en otros 5 años, eso no impide que tú cambies de opinión. Porque su conocimiento no es la gasolina para tu libre albedrío. Por eso, aunque él sabe, son 2 dimensiones que entre ellas no tienen que ver nada. Ah, ok. Es por eso. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, estimado Raf. Estimado Francisco, Gracias, mi estimado, muchas gracias. Quiero hablar muy interesante su clase. Siempre me había hecho esa pregunta, Rab, en el monoteísmo, como Benay Noach, sobre ese tema. ¿Cuál es el máximo bien para el alma de un Benay Noach, de un no judío? Resulta que, interesado en ese tema, compré este libro, no sé si alguien lo ha leído, se llama El máximo bien, Rambam. Y este libro es muy, muy interesante porque al principio da la introducción sobre el tema, sobre la recompensa, que puedes ir y explica que nos imaginamos, lo que tenemos solo son ideas, imaginaciones, lo que aquí pudiéramos imaginar, por ejemplo, cosas que si fuese un rey que tuviera todos los tesoros, todos los placeres, pero son imaginaciones en este plano humano. Sin embargo, algo muy curioso que este libro cambia de tema y empieza a hablar de los 13 principios de fe de Maimónides. Los desarrolla con una profundidad, pero detallada. Y al final del libro concluye con que dice, lo siento, a manera de, me desvié del tema, pero quiero llamar la atención, quise llamar la atención para que se estudie el tema de los 13 principios de fe, que en realidad esta es la base, o sea, como una picardía muy inteligente del autor, maravillosa, Ra, no sé, algo tan interesante de estudiar los 13 principios, pero el tema en realidad no lo aborda. El tema del máximo bien que el alma puede recibir. No sé si entendió esta picardía. Es un libro maravilloso, interesante. Lo Muy recomiendo mucho. interesante. Sí. En cambio, sigue mi pregunta y ahorita con su clase estoy alcanzando a comprender. Sigue la pregunta, quizás más adelante lo vamos a detallar. ¿Cuál es el máximo bien que el alma puede recibir de acuerdo a su conducta? Porque hay términos que se tienen que desarrollar, discusiones entre los sabios, si va a ser en la era mesiánica, si va a ser en la eternidad, en qué planos. Entonces, la pregunta sigue siendo la misma, sé que lo vamos a desarrollar. ¿Cuál sería entonces el máximo bien para el alma del no judío y también si existe diferencia con el alma del judío? Solo eso quería compartir y muchas gracias. Excelente, excelente. En corto, dice que en la era mesiánica, que son 2 etapas, La primera donde el mundo la conducta de la naturaleza, que hoy en día llamamos naturaleza, va a ser tal cual como la conocemos. Gente sale a trabajar, va a existir aún el mal va a existir incluso con la llegada de Mashiach. No es que llega Mashiach y ya estábamos listos todos, ya no existe el mal, no. Porque Maimónides, cuando describe a Mashiach, escribe un Mashiach que está lidiando con el mal del mundo, con el mal que existe, que puede haber, que esté afectando al pueblo judío, y luego también se encarga de
refinar a las naciones. Entonces, implica que va a existir aún la entidad del mal. Y hay esa es primera etapa, la etapa que Maimónides describe en el Mishneh Torah. Luego hay una segunda etapa que Maimónides no describe, pero alude a ella cuando habla de la resurrección de los muertos. Esa segunda etapa es donde la conducta de la naturaleza se va a transformar físicamente. Los seres humanos van a vivir más años, muchos más años, de hecho, eternamente. Completamente. Todo lo que nosotros conocemos va a cambiar absolutamente. ¿Qué se va a revelar? Una potencia que hoy en día es un potencial que existe hoy en día en nuestro mundo físico, pero debido a la maldad, por así decirlo, debido a la maldad, no se puede desarrollar ese potencial. Se puede revelar. Con la revelación de Dios en el mundo, que es lo que hablan los profetas, que en aquella época toda persona no le va a preguntar a nadie, a ver, ¿conoces a Dios? Porque todo el mundo va a experimentar a Dios. Entonces, y dice que todo ojo físico, literalmente, va a ver cómo el mundo entero, la creación entera está siendo, es literalmente la palabra de Dios, expresiones divinas. Entonces, no importa si es judío o no judío, ahora hay distintos niveles, y también en los judíos individualmente hay distintos niveles, pero siempre va a ser una cuestión ascendente, más profundo y más profundo en Dios, y más, y más, y más, y más, y más. Pero nadie va a dudar nadie va a dudar de Dios. En ese momento no va a existir tal cosa. Entonces, eso es lo que alude el profeta cuando dice que Dios se va a volcar a las naciones y va a hablar en un lenguaje claro. Les va a hablar, es hablarle tal cual. No es que les va a instruir, les va a chiflar, no, les va a hablar. Es decir, todo el mundo va a tener claro eso. Es digamos, la época de la resurrección de los muertos. Pero es algo que se puede empezar a saborear. Hay de los sabores de la segunda etapa mesiánica, se puede ya empezar a saborear en la primera etapa. ¿Qué ocurre? Que todo eso, ¿dónde pasa? No pasa en el cielo, pasa en un mundo físico. Pasa acá, en el país, Estados Unidos, pasa en Colombia, va a pasar en Venezuela, va a pasar en Asia, Europa, en el mundo físico, tal cual. ¿Y qué es entonces el máximo bien? No ninguna revelación divina, Dios mismo. ¿Pero dónde se revela? En el mundo físico. Entonces, ¿cuál es el máximo bien para el alma? No estar sin un cuerpo, sino al contrario. En esa época, el alma se va a alimentar del cuerpo, porque es en el cuerpo donde se expresa la esencia misma de Dios. Entonces, el máximo bien que el alma tiene es estar en un cuerpo físico, es estar acá. Por eso es que el alma fue enviada al cuerpo, para que el alma refine el cuerpo, y entonces el cuerpo puede revelar incluso algo mayor que el alma, estando sin un cuerpo, no puede disfrutar. Esto es lo que el famoso aforismo hasídico dice: un descenso para una mayor, hacer un descenso para una mayor elevación. No una elevación en el alma, una elevación para el cuerpo, para que el alma disfrute de ello. Por eso es que el hasídismo se inclina por Nachmanides, que Nachmanides dice, el mayor bien es en la resurrección de los muertos. ¿Por qué? ¿Qué es la resurrección de los muertos? La revelación de la esencia misma de Dios en el mundo físico. Entonces, Atzilut y todos los mundos espirituales se van a alimentar del mundo físico. Al revés, hoy en día para nosotros esos mundos nos suenan como algo wow, increíble. Gan Eden nos suena como que es algo increíble. Los que están en Gan Eden,
no hayan la hora de que Mashiach venga para que ellos puedan resucitar y estar en un cuerpo físico. ¿Se entiende? Por eso, lo importante no es irnos al cielo. Lo importante es estar acá. Por eso David el rey le dice a Hashem, Hashem, no me dejes caer en la mano de mis enemigos y que me maten. ¿Cómo voy a estudiar Torah si me muero? ¿Cómo voy a estudiar? ¿Cómo mi alma? ¿Cómo voy a...? No, ni la revelación divina que la persona experimenta cuando estudia Torah no puede hacerlo sin un cuerpo. Puede estudiar otro tipo de aspecto de la Torah sin un cuerpo, pero nunca jamás, nunca puede llegar a tocar el mismo nivel si está sin un cuerpo. Y ese es, por eso, repito una vez, la acción es lo principal. No es simplemente un eslogan lindo para que, a ver, pongámoslo en una camiseta, porque es así. La acción es lo principal. Si el mayor bien, o voy a hacer la pregunta retórica de otra forma, si el mayor bien fuera el mundo espiritual, Dios no hubiese creado un mundo físico. ¿Qué pasa con el mundo físico? Acá, Dios, el mundo físico oculta completamente a Dios. El mundo más bajo, ¿por qué se llama el mundo más bajo? Bajo quiere decir en conciencia de Dios. Más bajo, el mundo donde se puede hacer idolatría. Solamente acá, es acá donde se puede hacer idolatría. Donde se puede ir en contra de la voluntad de Dios es acá. Sin un cuerpo no se puede hacer eso. El alma tiene claro. Los ángeles tienen claro. Entonces, ¿dónde es que existe este sentir del yo? Acá. Pero ese yo, en profundidad, es Dios mismo. Es Él sintiéndose a sí mismo. El problema es que nosotros pensamos que tiene que, como nosotros que estamos en este mundo físico y estamos acostumbrados a lo físico y a las necesidades físicas, no podemos ver, realmente es una revelación de Dios, no podemos ver la espiritualidad detrás de ello. No podemos ver. Así como Dios no ve espiritualidad, se ve a sí mismo. Dios no ve nada aparte de Él. Cuando Él ve la creación, se ve a sí mismo. Y ese sentimiento solamente se encuentra en el mundo físico, en este planeta Tierra, no en Marte, no en la Luna, no en el Sol, acá. Y específicamente en usted, querido Francisco. Entonces, el mayor favor que Dios le pudo haber hecho al alma es que lo mandara a ese hermoso cuerpo que tiene. Claro, Hashem, muchas gracias, querido. Por eso que los sabios dicen, es mejor una hora de buenas acciones y arrepentimiento en este mundo que todo el mundo venidero. Por eso dijeron eso. Impresionante, impresionantes respuestas. De verdad que aquí es donde uno queda más claro el por qué debe de... A veces estamos siempre pensando, y suele pasar, que pensamos en qué habrá sido de mi vida pasada y a lo mejor estoy cometiendo errores de vidas pasadas y por eso es que no progreso, cuando lo importante, no importa lo que hiciste, si hiciste o no hiciste, es lo que tienes que hacer hoy, today, o sea, el trabajo es hoy, si estás aquí es por algo, hay que aprovecharlo y vivimos aspirando la siguiente vida, el mundo venidero, el cielo,
la proximidad con el Eterno, cuando no nos damos cuenta que lo importante es la acción en este plano, en esta dimensión, ¿no? Grandes respuestas, Rafa, de verdad. Y esta solamente es la primera parte. Imagínense cómo va a estar la segunda. Baruch Hashem. Perfecto, bueno, pues con esto estamos. No sé si quieras Fíjense bien. agregar algo. Sí, fíjense bien cómo ya venimos aterrizando con los temas resurrección y Mashiach. No, Maimónides no dijo, a ver, ¿cuál voy a poner de primero? Bueno, pongamos primero el primero tiene sentido ponerlo, pero los dos segundos, los dos otros principios, vimos por qué él también los separó. No fue así al bolsazo, en Nicaragua se dice al bolsazo, ¿sí? Como cuando uno saca esas canicas. A ver, ¿cuál cae? No, realmente tienen un orden lógico. Así que es un placer. Muchísimas gracias a la Fundación Arhaim, el tiempo de ustedes, cada uno, todos los que hacen parte, estimado Israel, temprano no estábamos en contacto, Francisco, estimado Shaul, muchos saludos y todo lo mejor. Muchísimas gracias por este espacio. Muchísimas gracias, Rab. Muchísimas gracias a usted y a todos los presentes. Gracias por su participación, por estar aquí, por estar siempre en las clases. Les agradecemos a todos el que se hayan conectado, el que hayan estado en este espacio. Y claro que vamos a estar pendientes de la siguiente clase, de la siguiente exposición. Les deseo a todos, con esto estamos terminando. Les deseo a todos que tengan una excelente noche. Que Hashem les multiplique en bendiciones, que tengan un muy buen medio de semana. Y nos vemos en la próxima. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas Rafa. noches. Bendiciones. Gracias, Rabino. Laila Tov. Muy buenas noches. Gracias, Buenas Rabino. Gracias, por tu Rabino. tiempo, Excelente Rabino. clase. Saludos a todos, específicamente cada uno.